esta clase vamos a hacer dos ejercicios de la guía 5, el ejercicio 7, que tal vez algunos de ustedes ya lo hicieron, pero me pareció que estaba bueno hacerlo para todos, y el ejercicio 12. Y bueno, por supuesto que si quieren consultar algo en esta clase, también pueden hacerlo de otra clase o de las guías. Después de la clase, obviamente, pasamos a las consultas por grupo, pero si sienten que quieren hacer alguna consulta en la clase general, no hay ningún problema. Bien, vamos a empezar por el problema 7, donde tenemos la configuración que se muestra en la figura, un solenoide que tiene 1000 vueltas, 20 centímetros de diámetro y 4 centímetros de largo, y en el centro hay otro solenoide que, fíjense que como tiene largo despreciable, lo dibujé como una espira, ¿sí? Este tiene 100 vueltas, 4 centímetros de diámetro, y longitud despreciable, como ya dije, la resistencia del solenoide interior vale 50 ohms. Bien, les quería avisar que en el problema de la guía, el segundo solenoide decía en la versión inicial de la guía que tenía 1000 vueltas. Yo hoy lo cambié y tiene 100 vueltas, ¿sí? Eso. Bien, entonces, lo que dice el problema es que inicialmente circula una corriente de 5 amperes por el solenoide exterior, luego se reduce linealmente la corriente a 1 ampere en 0,5 segundos. Y lo que se pide es calcular la corriente que se induce en el solenoide interior, cuya autoinductancia es L, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo les resumí los datos del problema, donde puse L1 y L2 no me estoy refiriendo a la inductancia, ¿no? Sino al largo del solenoide. Bien, y entonces, bien, este es un típico problema de inducción, donde la variación de corriente del solenoide interior va a inducir una corriente perdón, la variación de corriente en el solenoide exterior va a inducir una FEM en el solenoide interior, y por lo tanto también una corriente. Entonces, bueno, vamos a calcular esa variación de flujo para obtener la corriente. Bien, entonces, lo primero que podemos hacer es ver uno de los datos del problema. El dato del problema nos dice cuál es el valor inicial de la corriente del solenoide exterior, y también dice que se reduce linealmente, ¿sí? O sea que es una función, nos está diciendo que esa corriente es una función lineal, y nos dice que en 0,5 segundos se redujo de 5 amperes a 1 ampere, ¿sí? Bueno, yo acá estoy llamando, siempre voy a llamar con 1, ¿sí? Con el subíndice 1 a todo lo que refiere al solenoide exterior, y subíndice 2 lo que refiere al solenoide interior. Bueno, entonces con los datos que me dieron de la corriente, yo sé que la corriente, acá encontré el primer typo de la clase, que es que esto quiere decir I1 de t, ¿no? I1 de t igual 0. Si no, I1 de t es una función, I1 de t es una función lineal, ¿sí? Y la voy a escribir como su valor inicial, que no lo conozco, menos alfa por t, donde alfa va a ser la pendiente, ¿sí? De esta función lineal. No la conozco, pero sí tengo dos datos acerca de I, que los escribí en la transparencia anterior, ¿no? Lo que vale I en t igual 0 y lo que vale I en t igual 0,5 segundos. Entonces, de esa manera puedo calcular alfa como 1 ampere menos 5 amperes sobre 0,5 segundos, y obtengo menos 8 amperes por segundo a la menos 1. ¿Sí? Entonces obtengo una expresión para la corriente del solenoide exterior, y la voy a necesitar porque la variación de esa corriente va a estar asociada a la FEM inducida. Bien, entonces nosotros queremos calcular la corriente que se induce en el solenoide interior como consecuencia de la variación de flujo de campo magnético del solenoide exterior. Entonces esa FEM la voy a escribir como la derivada de este flujo total respecto del tiempo. ¿Por qué total? Porque acá tenemos dos objetos y va a haber dos flujos que van a estar atravesando el solenoide interior. El flujo del campo del solenoide externo, que está atravesando justamente al solenoide 2, y el flujo del mismo campo magnético generado por el solenoide interno, que cuando empiece a circular la corriente va a generar un campo magnético, y por tanto va a haber ese campo magnético va a ser variable, porque esa corriente va a ser variable, y ese flujo va a variar, ¿sí? Entonces tenemos esos dos flujos, y la FEM inducida es menos la derivada respecto del tiempo de la suma de esos dos flujos. Bien, entonces vamos a calcular lo que yo llamo Φ1,2, que es el flujo del
campo magnético del solenoide 1 que está atravesando la superficie del solenoide 2, y eso lo escribo de esta manera. Es una integral entre 0 y 2pi, una integral entre 0 y R2 de B1 por el diferencial superficie escrito en cilíndricas. Bien, el campo de un solenoide finito no lo hemos calculado nunca, ¿no? Lo máximo que llegamos a calcular es el campo de un solenoide finito sobre el eje Z, ¿sí? Pero el campo del solenoide finito en todo el espacio no lo sabemos calcular porque excede a la dificultad de esta materia, pero como el radio del solenoide interior sabemos que es mucho menor, que es el radio del solenoide exterior, podemos aproximar el campo del solenoide exterior adentro del solenoide interior como el campo de este solenoide exterior, perdón, acá otro typo encontré, en el eje Z, ¿sí? Entonces, el campo, acá les escribí el resultado del campo del solenoide finito, que ya lo obtuvimos en otras clases, ¿sí? Y en este caso, en particular, lo tenemos que evaluar en 0, 0, 0, ¿sí? Porque como este solenoide interior tiene una longitud despreciable, el campo lo voy a necesitar solamente evaluado en 0, 0, 0, lo cual hace que esta expresión sea mucho más fácil, y obtengo esto que está acá simplifiqué N1 sobre L, lo llama N1, que es la densidad de espiras. Bien, y el flujo en el solenoide interior, como directamente este campo es constante, va a ser directamente el campo por la superficie por el número de espiras del solenoide interior, ¿sí? Porque si bien el solenoide interior tiene longitud despreciable, tiene un arrollamiento, ¿sí? Tiene una cantidad de vueltas por unidad de longitud. La cantidad total de vueltas es esta N2. Entonces tengo el flujo total en el solenoide 2 debido al solenoide 1, y eso yo sé que va a ser igual, por definición, a I1 por M12, que es el coeficiente de inductancia mutua. ¿Sí? Entonces tengo una expresión para el coeficiente de inductancia mutua. Esto no es porque me piden en el problema calcular el coeficiente de inductancia mutua, pero me va a servir luego para, más que nada, abreviar notación. Entonces ya tengo calculado el flujo del solenoide 1, debido del campo del solenoide 1 en el solenoide 2, y voy a derivar esta expresión respecto del tiempo. Recuerden, el flujo lo habíamos escrito como el coeficiente de inductancia mutua por I1, derivar esto respecto del tiempo, el coeficiente de inductancia mutua es constante, y simplemente tengo la derivada de la corriente, que recuerden era una función lineal del tiempo, la habíamos escrito como I0 menos alfa por t, donde alfa era un número que tenía que ver con datos del problema. Entonces directamente menos d phi 1,2 respecto al tiempo va a ser menos alfa por m1,2, que m1,2 es básicamente esta expresión que está en función de datos del problema. Y ahora me falta calcular el flujo debido al propio campo magnético del solenoide interior, ¿sí? Que en principio no lo conozco, pero siempre sé que ese flujo es igual a la inductancia mutua por la corriente del solenoide o del cuerpo cuyo flujo estoy calculando, ¿sí? Entonces, finalmente, puedo escribir como la derivada de esta parte del flujo autoinducido, como menos L por I2 puntos. Y de esta manera obtengo que la FEM, que era, ¿se acuerdan?, la suma de la derivada respecto al tiempo de ambos flujos, lo puedo escribir como la suma de las dos contribuciones que calculé, o sea, menos alfa por M12 menos L por I2 puntos. No sé si estoy yendo muy rápido o muy despacio, si quieren interrumpir en este punto. Bien, si no se quejan, entonces continúo. Entonces, tenía la FEM, calculé la FEM, ¿sí? Pero este circuito, este solenoide interior me dijeron que tiene resistencia. Entonces, se va a inducir una corriente, va a haber una resistencia. Entonces, la FEM inducida, como en cualquier circuito, va a ser igual a I2 por R, ¿no? La corriente en el solenoide 2 por la resistencia del solenoide 2. Bien, si yo divido, esto es una ecuación diferencial de primer orden, pero escrita de esta manera, tal vez se vuelve un poquito difícil de resolver, así que vamos a arreglar un poquito los términos, a pasar términos. Básicamente voy a dividir todo por L, y voy a pasar I2 sumando, I2 puntos sumando para la derecha, y dividir por L,
disculpen, no por R, por L, de manera que me queda la ecuación, esta es la misma ecuación de acá, acá abajo arreglada, es I2 puntos más R sobre L por I2 igual a menos alfa por M12 sobre L. Esto es lo que llamamos una ecuación diferencial de primer orden, porque tiene derivadas primeras, no homogénea porque tenemos derivadas primeras del lado derecho, solo hasta derivadas primeras, y del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos una constante, no tenemos cero. Si tuviera un cero sería una ecuación homogénea. Bien, y esto sabemos cómo resolverlo de nuestro curso de ecuaciones diferenciales, el que hayamos tomado, y si no, lo aprendemos acá. Esta solución, o sea, esta I2, la solución a esta ecuación diferencial, está estudiada y es la solución de lo que llamamos la ecuación homogénea más la ecuación particular. Entonces empecemos por la ecuación homogénea. La ecuación homogénea es simplemente la misma ecuación que esta ecuación, pero en vez de acá, un término, lo que fuera que hay acá, le pongo un cero, ¿sí? Entonces tengo que algo derivado más R sobre L por ese mismo objeto es igual a 0. Bueno, ¿cuál será una solución posible? Conozco la solución de ese tipo de ecuación, y son funciones del tipo constante por una exponencial, son exponenciales, ¿no? Entonces la escribo como una constante por E a la lambda t, si la derivada, por lo tanto, va a ser A0 lambda por E a la lambda t. Entonces, voy a poner mi solución en la ecuación para ver que lo cumpla, ¿sí? Entonces, donde decía I punto, voy a poner A0 por lambda por E a la lambda t, después tenía R sobre L por I, que es A0 por E a la lambda t, entonces acá puedo sacar factor común, lambda más R sobre L, A0 por E a la lambda t, la exponencial nunca es 0, por lo tanto lo que tiene que ser 0 es lambda más R sobre L, de manera que lo que obtengo es que lambda va a ser igual a menos R sobre L, ¿sí? Entonces ya sé que la solución de la homogénea va a ser una constante por E a la menos R sobre L por T. Ya tengo la solución homogénea, todavía no determiné la constante, todavía no determiné la cero, pero lo voy a determinar más luego con las condiciones iniciales. Ahora vamos a ver la solución particular. La solución particular a una ecuación diferencial siempre tiene la misma forma que el término no homogéneo de la ecuación, ¿sí? Volvamos un segundito a la ecuación. Esta es mi ecuación diferencial. Este es el término no homogéneo. Este término es del tipo constante, ¿sí? Entonces, por eso vamos a proponer una solución particular del tipo constante. Si yo tuviera una función acá de la variable independiente, qué sé yo, un seno de t, entonces la solución particular sería un seno de t. O si tuviera un t a la 2/3, la solución particular a proponer sería algo del tipo t a la 2/3. Pero en este caso es constante, es un caso muy sencillo. Entonces proponemos que la solución particular de esta ecuación sea una constante. Entonces vamos a decir que la solución total va a ser la homogénea más una constante, ¿sí? Y esta solución, esta forma, tiene que volver a satisfacer la ecuación completa, ¿sí? La homogénea más la particular tiene que satisfacer la ecuación completa, entonces justamente pongo acá menos R sobre L, o sea, menos lambda, a 0 E a la menos R sobre L por T, más R sobre L por el I de T, que ahora es a 0 E a la menos R sobre L por T más B, igual a la constante. Y entonces, lo que obtengo, fíjense, este menos R sobre L a 0 E a la menos R sobre L por T se cancela con este primer término, R sobre L a 0 E a la menos R sobre L por T, y me va a quedar básicamente que B por R sobre L es igual a menos alfa M12 sobre L, ¿sí? Con lo cual obtengo que B es menos alfa M12 sobre R, ¿sí? Porque tenía B por R sobre L menos alfa M12 sobre L, las L se van, la R pasa dividiendo, entonces me queda esta expresión para B. Entonces ahora ya sé que I2 de T va a ser a 0 por E a la menos R sobre L por T más B, donde B vale esto, menos alfa M12 sobre R. Y ahora lo único que me queda es determinar a 0 a partir de las condiciones iniciales. En este caso la condición inicial es que la I2 en T igual 0 vale 0. Entonces cuando evalúo I2, pongo 0 acá en la exponencial, me queda a 0, porque E a la 0 me da 1, a 0 más B tiene que ser igual a 0. Entonces a 0
se va a poder escribir directamente como alfa M12 sobre R, y finalmente obtenemos la expresión final para I2, que es alfa M12 sobre R, E a la menos R sobre L más menos 1. ¿Sí? Fíjense cuál va a ser el signo de la corriente inducida. O sea, esta es la expresión, lo que nos pide el problema, la corriente inducida en el solenoide 2, y esta corriente es alfa. Alfa era, probablemente no se acuerden, pero es un número negativo. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando termina un problema es, ¿tiene sentido que la corriente inducida sea un número negativo? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, sí tiene, porque recuerden la ley de Lenz, ¿no? La corriente inducida siempre se opone, el flujo inducido por la corriente inducida se va a oponer al flujo inicial que indujo esa corriente, y la corriente inicial era positiva, I1 era positiva, por lo cual tiene todo sentido que I2 sea negativa. Bien, con eso terminamos el problema 7. ¿Hay alguna duda acá? ¿Alguna duda con la matemática? Nada, siéntanse libres de preguntar lo que quieran acá. Bueno, muy bien. Veo que no hay preguntas, vamos a continuar. Bien, vamos a ir al problema 12. Es un problema que es parecido al problema que acabamos de resolver. Justamente ahonda más en el tema de la inducción mutua, del flujo, del flujo que pasa por un objeto debido a la variación de corriente de campo magnético generado por otro objeto. ¿Sí? Y en este problema lo que nos dan, el objeto es una espira y un solenoide. ¿Sí? Yo los solenoides, bueno, se me complica a veces dibujarlo, entonces uso unos dibujos ya prearmados, y por eso a veces el arrollamiento, como es en este caso el 1, parecería que no tuviera mucho arrollamiento el solenoide. Eso es un defecto del dibujo, no es que los solenoides siempre tienen mucho arrollamiento justamente para generar una corriente que genere un campo magnético potente. ¿Sí? Entonces, mis dos objetos son un solenoide y una espira. El radio de la espira es más grande que el radio del solenoide, y lo que nos pide el problema es calcular los coeficientes de inducción mutua en dos aproximaciones, ¿sí? O sea, en dos distintas aproximaciones. Una es, en ambos casos, como les dije, el radio del solenoide siempre es menor al radio de la espira. ¿Sí? En un caso el radio del solenoide es mucho menor que el radio de la espira es menor que el largo del solenoide, y en el otro caso es al revés. El largo del solenoide es menor al radio de la espira. Entonces, bueno, vamos a calcular los coeficientes de inducción mutua en estas dos aproximaciones. Vamos a tener que hacer un par de aproximaciones y vamos a ver, siempre se supone que los coeficientes de inducción mutua tienen que ser iguales. Vamos a ver si con las aproximaciones salen iguales, si no, y si no pasa, ¿por qué? Bueno, vamos a distinguir dos casos, como dijimos, ¿no? El caso en el cual, el caso 1, que es en el dibujo 1, donde el radio de la espira es mucho menor al largo del solenoide, en ese caso vale la aproximación de solenoide infinito, y el caso 2, donde el largo del solenoide es mucho menor al radio de la espira, y en ese caso no va a valer la aproximación de solenoide infinito. Bien, entonces vamos a empezar por un primer cálculo que va a ser igual para ambas aproximaciones. Vamos a calcular el flujo de la espira que está atravesando el solenoide para calcular M12. Entonces, siempre el radio del solenoide es mucho menor al radio de la espira, y por lo tanto el campo de la espira que atraviesa el interior del solenoide lo vamos a aproximar por el campo de la espira en el eje Z. Les recuerdo acá la expresión para el campo de la espira en el eje Z. Entonces, el flujo del campo de la espira a través de una espira del solenoide va a ser la integral del campo magnético a través de justamente una espira del solenoide. Acá hay un pequeño error en la integral, esto sería la integral entre 0 y R1 grande, ¿sí? Porque
Estamos calculando el campo de la espira, cuyo radio es R2 a través del solenoide. Entonces finalmente me queda el campo de la espira por la superficie del solenoide, porque el campo va a ser constante en el eje Z. Y acá lo que estoy haciendo es calcular el campo de la espira a través de una espira del solenoide. Cuando quiera calcular el flujo total del campo de la espira que está atravesando el solenoide, voy a tener que multiplicar el flujo a través de una espira por la densidad de espiras, por N1 sobre L. Y luego integrar este flujo a través de una espira en el eje Z, en todo el largo del solenoide finito. O sea, hacer la integral en Z entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Entonces hago esta integral, obtengo la primitiva, y tengo que evaluar esta primitiva entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Fíjense que el denominador va a ser igual para L sobre 2 y menos L sobre 2, va a ser L cuadrado sobre 4, nos va a quedar acá arriba en el numerador L sobre 2 menos L sobre 2, me va a quedar finalmente un factor L sobre L al cuadrado sobre 2 más R sobre 2, R2 al cuadrado, todo raíz. Y entonces finalmente obtengo el flujo del campo de la espira a través del solenoide. Y el coeficiente de inducción mutua es directamente el flujo del campo de la espira a través del solenoide dividido la corriente. Hasta acá esta cuenta es exactamente igual en las dos aproximaciones. Lo único que usamos es que el radio del solenoide es mucho menor al radio de la espira. Ahora vamos a usar la aproximación que el radio de la espira es mucho menor a el largo del solenoide, y simplemente vamos a tomar ese límite a primer orden directamente en esta expresión, ¿sí? Vamos a poner R2 igual 0, entonces yo pongo R2 igual 0, acá directamente me queda un raíz de L al cuadrado que se convierte en un L, y este raíz de 4 se convierte en un 2 que se cancela con este 2. Entonces directamente obtengo un 0 pi R1 al cuadrado N1 sobre L. ¿Sí? Bien, entonces acá sí ya usé la primera aproximación. Bien, ahora voy a calcular el M21, ¿sí? Porque quiero calcular los dos coeficientes y ver que son iguales. Entonces, siguiendo dentro de la aproximación 1, o sea, siguiendo con R2 mucho menor que el largo del solenoide, vamos a calcular el flujo del solenoide que pasa por la espira, y como en este caso vale la aproximación del solenoide infinito, vamos a usar la expresión del campo del solenoide infinito, que si no se la recuerdan era mu0 por I1 por la densidad de espiras, que acá le escribimos como el número de espiras sobre el largo del solenoide. Y esto va multiplicado por pi R1 al cuadrado, porque si bien está pasando por la superficie de la espira, o sea, estoy calculando el campo del solenoide a través de la superficie de la espira, el campo del solenoide infinito es nulo fuera del solenoide. Entonces la superficie que va a atravesar el campo del solenoide directamente va a ser la superficie del solenoide, pi por R1 al cuadrado. Y con esto directamente ya tengo, o sea, ya tengo el flujo, como dije, del campo del solenoide que pasa por la espira, y para calcular el M21, o sea, el coeficiente de inductancia mutua, tengo que dividir esto por I1, simplemente, y obtengo mu0 pi R1 al cuadrado N1 sobre L, y esta es la misma expresión que obtuve cuando hice M12. Quiere decir que con esta aproximación, o sea que el radio del solenoide es mucho, perdón, cuando el radio de la espira es mucho menor que el largo del solenoide, con esa aproximación obtenemos muy bien que M12 es igual a M21. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tomo la otra aproximación, o sea que el largo del solenoide es mucho menor que el radio de la espira, o sea que no puedo considerar al solenoide como infinito. Entonces... Perdón, Susana, una pregunta. Sí. Acá, claro, la idea del ejercicio es justamente ver que M21 y M12 son iguales, pero Sí. si yo hubiera tenido que calcular alguno de los dos,
¿cómo hago para darme cuenta antes que es más fácil con la, digamos, de la segunda manera que lo hicimos, calcular el M21 que el M12? Planteando las integrales y viendo cómo No, me quedan. claro, sí. O sea, y si tu problema fuera otro, y, o sea, vos en la vida en general podés asumir que M12 y M21 son iguales, y vas a calcular el que sea más fácil, ¿sí? Acá porque estamos Claro, tratando de ejecutar y entender cómo se hacen las cosas, ¿sí? claro, pero para darme cuenta cuál es más fácil, tengo que sí o sí llegar a plantear las integrales, o hay alguna manera de, viendo la configuración, darme cuenta antes de a cuál me conviene apuntar para calcular primero. Y yo cuando puedo aproximar, qué sé yo, hay cosas que son como de feeling, ¿no? Si sabes que puedes usar un solenoide infinito, y mejor porque va a ser más, digo, va a ser más fácil. Ok. O sea, el campo es eso, si tengo que hacer un integral con algo que es constante, y va a ser más fácil. Pero no hay un criterio universal para decirlo. Son como cosas a ojo que uno ve, que dice, uy, acá voy a tener que integrar, acá no. ¿No? Te podés Ok, dar cuenta buenísimo. antes. A veces uno se da cuenta, pero a veces no. La verdad es Claro. eso. No podría dar una regla para eso. Ok, Igual gracias. está bueno tener criterio. No, a veces está bueno, antes de mandarse a hacer una cuenta difícil, tener criterio, decir, uy, esta cuenta tan difícil, ¿no me podrá salir de otra manera? ¿No? Está bueno eso, tener ese criterio. Bien, pero no necesariamente te vas a dar cuenta de entrada. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la cuenta con la otra aproximación, y vamos a primero recuperar un resultado que ya habíamos obtenido antes, que era el campo de la espira que atraviesa el solenoide, M12, pero ahora la aproximación va a ser distinta. Ahora el que se va a tender a cero es L, no R. Entonces acá directamente me va a quedar R2 al cuadrado, raíz, o sea, R2, y el 4, el 2 y raíz de 4 se vuelven a cancelar. Y entonces M12 me queda esta expresión para M12. Ahora voy a hacer la otra cuenta, M21, o sea, el campo que pasa a través de la espira, que ahora no lo voy a poder aproximar como un solenoide infinito, sino que voy a tener que tomar el campo de un solenoide finito, y como el radio del solenoide siempre es mucho menor al radio de la espira, puedo tomar el campo que conozco del solenoide finito en el eje Z, ¿sí? Pero igual, y acá por eso hice este dibujito, hay algo que se me va a perder en esta cuenta. ¿Por qué? El dibujito lo muestra bastante bien. El campo del solenoide sobre el eje Z es el campo que está dentro, es un campo que está dentro del solenoide. Hay otras líneas de campo del solenoide finito que, si bien están, cuando yo haga la aproximación de tomar el campo del solenoide finito sobre el eje Z, me las voy a perder. Todas estas líneas de campo me las voy a estar perdiendo, ¿sí? Entonces me estoy equivocando de esta manera, ¿sí? Muchas veces cuando ustedes tengan que hacer cuentas, cuando hagan investigación, es muy importante, van a tener que hacer aproximaciones, pero es sumamente importante que sepan dónde se están equivocando, ¿sí? Por eso esta cuenta es muy importante. Entonces, ojo, acá también yo me estoy equivocando en el sentido de que, por ejemplo, va a haber el campo que no está justo en el eje Z, lo voy a aproximar por el campo en el eje Z. Esa es una aproximación, ¿sí? Que ciertamente va a ser buena, ¿sí? Lo que esta aproximación tiene de no buena es que no cuenta estas líneas de campo que bajan por acá, que restan flujo, ¿no? Porque acá entra campo magnético, pero acá está saliendo campo magnético. Entonces, en esta aproximación voy a calcular más líneas de campo que las que realmente hay. Bien. Entonces, recuerdo nuevamente el campo del solenoide finito sobre el eje Z, que es una cuenta que hizo Andrés hace como 2 clases. Para calcular el flujo del campo del solenoide que pasa por la espira, simplemente es el campo del solenoide evaluado en 0, 0, 0 por el área del solenoide. Y eso me va a dar directamente mu0 y 1n1 sobre 2L por L, que cuando evalúo en Z igual 0 acá, en ambos dos denominadores, disculpen, cuando evalúo en Z igual 0, en los dos denominadores me va a quedar directamente un L cuadrado sobre 2, y acá me queda L sobre 2 menos L sobre 2, o sea, me queda directamente un L, dividido R1 cuadrado más L cuadrado sobre 4, por el área del solenoide.
y estamos haciendo la aproximación, o sea, vuelvo a insistir, que el campo magnético es 0 fuera del solenoide, por eso solo considero las líneas de campo dentro del solenoide. Bueno, y ya tenemos entonces el flujo, lo dividimos por I1 y obtenemos la expresión para M21. Y si hago ahora la aproximación que R1 es mucho menor que L, ¿sí? Porque está bien hacer esta aproximación, es parte de la aproximación, esta aproximación R1 es mucho menor que L y L es mucho menor que R2, obtengo esta expresión para M21, que no es igual a la que obtuve para M2, para M12. Voy a volver a recordarles esto es lo que acabo de obtener para M21 y esto es lo que obtuve para M12, ¿sí? Como en esta aproximación L es mucho menor que R2, entonces M21 va a ser mayor que M12, ¿sí? Entonces, cuando yo les pongo acá cuál aproximación será mejor, no me estoy refiriendo a la primera cuenta que hicimos y esta, sino lo que les estoy preguntando es ¿cuándo estimamos mejor la inductancia mutua? ¿Con M12 o M21? ¿No? ¿Dónde nos equivocamos menos? Esa sería la pregunta. Si alguien se anima a contestar. Bueno, la respuesta un poco ya se las venía soplando, ¿no? M12 es mejor que M21, ¿sí? Porque en M21, justamente como les contaba recién, nos perdíamos las líneas de campo que están saliendo del solenoide y atravesando la espira, y por eso es que M21 es mayor que M12, porque M21 no calcula estas líneas de campo, este flujo que está volviendo. Entonces, por eso obtenemos un coeficiente de inductancia mayor. Bien, tal vez es un problema muy largo y bueno, para verlo por primera vez hay cosas que todavía no entendieron, así que bueno, por supuesto el PDF ya está en la página de la materia. Igual esperen para bajarlo porque hubo unas correcciones que hice de último momento y voy a corregir los 2 typos que mencioné al principio, así lo tienen bien. No sé si tienen alguna pregunta o pasamos directamente a las consultas.